Hola, hemos trabajado dos videos anteriormente sobre las relaciones internacionales medievales. En el primero de ellos vimos cómo fue que surgieron en la palestra internacional medieval los reinados bárbaros que conformaron un actor internacional medieval que fueron los reyes. Vimos también cómo surgieron los feudos, los señores feudales. En el segundo video vimos cómo aparecieron otros actores internacionales, como fue el caso de el emperador y el papa. Y en esta oportunidad vamos a ver cómo surgió el último actor internacional medieval, que fueron las ciudades. Bueno, pues para entender a las ciudades como actores internacionales, pues igualmente tenemos que ver algunos aspectos, o recordar, mejor dicho, algunos aspectos que ya mencionamos en cuanto a cómo fue los acontecimientos que sucedieron a la caída del Imperio Romano de Occidente en Europa Occidental. Recordarán ustedes que dijimos que el primer periodo de la Edad Media se conoce como Edad de las Invasiones Bárbaras, o periodo de las invasiones bárbaras, que se prolongaron más o menos 200 años en Europa Occidental, las invasiones bárbaras, y que se caracterizaron porque eh, estas hordas de bárbaros pues se dedicaron a saquear poblados del Imperio Romano. Entonces, eh, posteriormente, cuando se empezaron a asentar los poblados ya de bárbaros en los territorios de Europa Occidental, pues estas hordas de bárbaros que nunca quisieron emprender una vida sedentaria, sino que siempre quisieron dedicarse únicamente al robo, al atraco y al saqueo, que fue lo que hicieron en las primeras dos, en el primer periodo de la Edad Media de los bárbaros. En esta segunda etapa de los reinados bárbaros, pues muchas hordas de bárbaros se dedicaron exactamente a lo mismo, al robo, al saqueo y al atraco. Entonces, lo que sucedió durante el decurso de estos varios siglos, que fue que fue la primera etapa de la Edad Media, o Edad de las Invasiones Bárbaras, y el inicio de la segunda etapa de la Edad Media, o los reinados bárbaros, pues el efecto que causaron estas hordas de bárbaros que nunca quisieron sedentarizarse, sino que siguieron viviendo del robo y del atraco, pues el efecto, el resultado que produjo esta actividad fue que desapareciera el comercio en la Edad Media. El Imperio Romano fue un imperio donde la riqueza abundante, exuberante que poseía aquel imperio venía o era generada o era propiciada por una intensa actividad comercial que tenían los romanos en todo el imperio, en todo el mar Mediterráneo, y por tierra iban y venían caravanas de mercancías para el comercio, y eso generaba cuantiosas cantidades de riqueza. En cambio, en la Edad Media, esta actividad comercial desapareció. Esta actividad comercial desapareció porque la actividad de los bárbaros, que se dedicaban no solo al robo y al atraco, pues hizo que la actividad comercial no pudiera ser realizada, por la sencilla razón de que el comercio necesita del desplazamiento de mercancías de un lugar a otro, de un lugar donde se consiguen más baratas a otro donde las pagan más caras. Y en la Edad Media, pues estas hordas que se dedicaron únicamente al robo y al atraco, pues hacían imposible que se realizara esta actividad comercial, porque la probabilidad de ser asaltado una caravana comercial en este contexto medieval de robos y atracos, pues era de un 100%. Era seguro que lo iban a asaltar. Entonces, el resultado fue que el comercio simplemente dejó de existir en la Edad Media.
simplemente dejó de existir. Y a su vez eso generó que la Edad Media por esa razón fuera una edad completamente agrícola, donde toda la gente vivía de los productos de la tierra, pero producía únicamente lo que necesitaba para la subsistencia propia y de la familia. No se producía más allá de lo necesario para subsistir. ¿Por qué razón? Porque no había mercado donde poder vender esos productos, porque el comercio había desaparecido. Entonces era una economía de subsistencia y además eminentemente agrícola. La gente cosechaba únicamente lo estrictamente necesario para sobrevivir, ante la ausencia de un mercado donde era poder vender los excedentes. Entonces era una vida muy austera, donde se tenía lo mínimo o menos de lo mínimo para sobrevivir. Esa fue la economía feudal. Economía feudal se llama esa. Otra característica de la economía feudal va a ser que obviamente, pónganse a pensar ustedes para qué sirve el dinero. El dinero pues es un instrumento de cambio para el comercio. Es decir, en el comercio todas las cosas tienen asignadas un precio en dinero, pero al no haber comercio, el dinero simplemente pierde su razón de ser. Y eso fue lo que pasó en la Edad Media, porque en la Edad Media dejó de circular el dinero, así como lo escucha. La Edad Media careció de dinero, o por lo menos en las primeras etapas. Cosa que no era así en la Edad Antigua. Por ejemplo, en el Imperio Romano abundaba el dinero. Basta con citar algunos ejemplos de los que vemos en las películas de la Cuaresma, o veíamos en las películas de la Cuaresma, cuando un fariseo trató de dejar en entredicho a Jesús en relación al pago de impuestos, y le preguntó que si los judíos debían pagarle al Imperio Romano impuestos o no. Y para contestar al fariseo con una rapidez impresionante, Jesús levanta una moneda y le dice de quién es el rostro que está en la moneda. Y todo el mundo decían del César. Entonces él les contestó, bueno, pues entonces den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, ¿qué significa eso? Este ejemplo quiere decir que en la Edad Antigua circulaba el dinero. Bueno, no vamos a poner más ejemplos, únicamente ese, pero la cuestión es de que en la Edad Antigua, les dije media, en la Edad Antigua circulaba el dinero, en la Edad Media ya. Tanto así que después de que se da esta cesación del comercio, y todavía había algunas monedas, la gente usaba el metal de las monedas para mejor fundirlo y hacer asadones o instrumentos de labranza agrícola, porque el dinero no tenía ningún sentido. Entonces deja de circular el dinero y se convierte en una economía de autosubsistencia o de autoconsumo, y en base únicamente de la agricultura. Y esa fue la base de la economía feudal. Y eso fue lo que le dio tanto poder a los terratenientes o señores feudales. Bueno, ¿por qué les cuento esta historia de la Edad Media? Porque poco después de que se organizó el ejército europeo en un solo ejército para controlar a los musulmanes, pues ya esa organización militar permitió que los bárbaros que se habían sedentarizado lograran controlar a los bárbaros que se dedicaban únicamente al robo, al atraco y al asalto. Lo lograron controlar. Y al ponerlos bajo control, al someterlos al control, pues entonces resulta que ya fueron posibles la realización de emprendimientos comerciales. Es decir, ya algunas personas que tuvieran interés, pues ya podían y desplazarse con sus caravanas comerciales de un lugar a otro. Y así poco a poco el comercio vuelve a aparecer. Ya hablamos de que la coronación de Carlomagno fue en el año 800. Ya para el año 1000, es decir, para el siglo XI, ya el comercio ya fluía por la Europa bárbara, la Europa occidental. Año 1000 todavía estamos hablando de la Edad Media, porque la Edad Media terminó en 1452, para el año 1000 pues todavía faltaban 450 años para que terminara la Edad Media. Y ese último trecho de la Edad Media
pues ya se va a caracterizar por tener nuevamente una actividad comercial. Entonces, en esta actividad comercial van a surgir las ciudades, porque la actividad comercial, que empezó como algo muy pequeño y como algo individual y como una aventura individual y demasiado ínfima o pequeña, pues terminó con grandes gremios comerciales y fueron conformándose ciudades que se caracterizaban por personas que vivían del comercio o de la industria manufacturera o de las finanzas, pero que no vivían del agro como vivía el resto de la gente. Entonces ellos vivían en las ciudades. Pero las ciudades, los franceses les decían villas o burgos, o burgos. Entonces, como a la gente que vivía en los burgos o ciudades les decían burgueses, entonces a los comerciantes, pues en aquella época se les decía burgueses, porque vivían en las ciudades, a diferencia del resto de la población europea medieval que vivía en el campo o en los feudos. Entonces, allí empiezan a aparecer las pequeñas ciudades, que después crecieron bastante, se hicieron ciudades enormes, muy poderosas económicamente, llegaron a ser cantidades importantes de dinero, al punto de que, digamos, la fuente de poder político y económico de la Edad Media por excelencia era la tierra. El que tenía tierra, el que era terrateniente, pues tenía poder político, tenía poder social y tenía poder económico. Pero de repente estos comerciantes en las ciudades empezaron a hacer tales acumulaciones de dinero que empezaron a ser visibles. Ya no podían pasar desapercibidos y de repente pues empezaron a reclamar una cuota de poder y tuvo que reconocérseles como unos actores también, unos actores de la palestra internacional medieval. Y entraban a regatearle el poder a los señores feudales, a los reyes, al emperador, inclusive en algunas oportunidades al papa. Tanto lograron producir los comerciantes, bueno, digamos, esta clase de la burguesía, los que vivían en los burgos o ciudades, se dedicaban a 3 actividades, ya lo dijimos antes, pero entonces vamos a poner aquí más ordenadito. Estas actividades a las que se dedicaban ellos era primero al comercio, a la industria, pero en aquel tiempo era la industria manufacturera, y tercero las finanzas. A eso se dedicaban ellos. Y con eso hicieron grandes acumulaciones de riqueza, pero grandes acumulaciones de riqueza, que de repente ya no tenían nada que envidiarle a la riqueza de los terratenientes. Más bien ellos tenían más riqueza que los terratenientes, y eso hizo como resultado que se hiciera un desplazamiento del poder de la tierra al dinero. Y hubo una especie como de fiebre por el dinero en Europa, todavía en la Edad Media, y resulta que la gente ya no ansiaba tanto tierra sino dinero. Eso hizo que el polo de poder se desplazara en la Edad Media de la tierra al dinero. Eso generó algunas pugnas entre señores feudales y las ciudades, por disputas de poder, por disputas económicas, asuntos como impuestos. Y el asunto es de que de repente ya las ciudades crecieron mucho, eran focos de poder demasiado grandes, tan grandes que lograron hacer transformaciones sustanciales en la Edad Media. Por ejemplo, aquellos comerciantes que empezaron comercializando en Europa, de repente pues se dieron cuenta de que la causa de la riqueza del Imperio Romano era el comercio en el mar Mediterráneo. Es decir, conseguir mercancías baratas en el Medio Oriente y venderlas más caras en Europa, por ejemplo. O mercancías europeas, venderlas en el norte de África, o productos que se conseguían baratos en el norte de África,
venderlos caros en Europa, y eso dejaba un margen de rentabilidad bastante considerable que permitía hacer riquezas enormes. Entonces los comerciantes de la Edad Media se dan cuenta de que era importante restablecer el comercio en el Medio Oriente, perdón, en el mar Mediterráneo. Básicamente el comercio, restablecerlo con el Medio Oriente. Pero hay un problema. Recordarán ustedes que mencionamos en uno de los videos anteriores sobre la Edad Media que los musulmanes conquistaron el Medio Oriente, el norte de África, pero también conquistaron el mar Mediterráneo. Entonces eso impedía que los europeos bárbaros hicieran comercio por el mar Mediterráneo, porque estaba bajo dominio musulmán. Entonces tenían un gran problema los comerciantes europeos, porque ellos querían tener acceso a ese comercio mediterráneo para hacer riquezas más grandes todavía. El problema era que ese mar estaba dominado por los mediterráneos, perdón, por los musulmanes. Entonces a toda costa necesitaban abrir el mar Mediterráneo. Y es aquí donde entra una de las grandes patrañas de la historia, que fueron las cruzadas. Porque el interés declarado de las cruzadas era declarar Tierra Santa del dominio musulmán. O sea, Jerusalén, que había sido la tierra de nacimiento, de ministerio y de muerte y resurrección del líder de la religión cristiana, que era Jesucristo, y que los europeos eran cristianos y querían liberar. Ese era el interés declarado, querían liberar a Jerusalén o a Tierra Santa del dominio musulmán. Ese era el interés declarado. Sin embargo, el interés oculto era el interés de los comerciantes por liberar el mar Mediterráneo para que volviera a haber comercio mediterráneo y tener ellos grandes ganancias. Bueno, tanta fue su influencia que lograron convencer al Papa de que convocara a las cruzadas para que todos los europeos estuvieran dispuestos a ir a luchar en ellas. Pues dijeron que la intención era ir a liberar la Tierra Santa del dominio de los infieles, del dominio de los musulmanes, y empezaron las cruzadas que habrán durado unos 200 años. Y que en ese transcurso, pues, los comerciantes fueron así encontrando líderes, socios comerciales a lo largo del Mediterráneo para entablar relaciones comerciales, y de esa manera lograron desarrollar más su comercio. De esa manera lograron desarrollar más su comercio, y de esa manera pues se hicieron un actor importante en la Edad Media. Repito, hicieron fortunas impresionantes que sencillamente eclipsaron al poder de los terratenientes, que quedaron desplazados, y digamos, de pronto todo gravitaba en Europa alrededor del dinero y de los comerciantes, aún en la Edad Media. Entonces, por eso es de que con este tema del comercio mediterráneo, del renacimiento del comercio en Europa, pues vuelve la economía en Europa, aún en la Edad Media, a ser una economía monetaria, es decir, basada en el intercambio en base al dinero, que dijimos que desapareció en las primeras etapas de la Edad Media. En esta etapa final de la Edad Media vuelve a aparecer el dinero en Europa, y pues de repente o de pronto el dinero pues pasa a ser una fuente de poder ya no solo la tierra, y empiezan a rivalizar las ciudades con los feudos, y toda Europa va a tener esa como fiebre por el dinero. Todos empiezan a querer dinero y todos se loquean por el dinero, todos, literalmente todos. Los señores feudales empiezan a vender tierra por tener dinero, empiezan a vender la libertad de los siervos de la gleba por tener dinero. Los reyes también entran a hacer alianzas con las ciudades por tener dinero. La iglesia inclusive la iglesia al principio censuraba a los comerciantes porque decían que eran unos usureros, o que hacían lucro, obtenían ganancias a expensas del hermano. Al principio lo censuraban en el púlpito, pero después,
cuando toda esta fiebre por el dinero se extendió por toda Europa, llegó también al clero, y de repente la iglesia tuvo otro tipo de actitudes que pretendían dinero, como por ejemplo la venta de indulgencias y otras simonías que censuró después Martín Lutero, que veremos más adelante. Pero les cuento esto solo para que se den cuenta ustedes cómo el dinero que produjeron los comerciantes, los financieros y la industria artesanal, en una palabra, la burguesía, pues cambió todo el panorama político, económico y social de la Edad Media. Bueno, entonces este fue otro actor de la Edad Media, y ahí tenemos completa la palestra de actores internacionales adentro del territorio de Europa Occidental, que ahí tenemos ya reyes, señores feudales, emperador, papa y ciudades. Esos eran los actores internacionales adentro de Europa Occidental y en la Europa bárbara. Pero las relaciones internacionales medievales fueron muy complejas, porque además de este mundo, de esta esfera internacional que se daba en el interior de Europa, existía otra que se daba en toda la cuenca del Mediterráneo, y ahí los actores internacionales eran otros, porque ahí la Europa de los bárbaros, que es de la que hemos hablado en estos 3 videos, funcionaba como una sola unidad, y esta sola unidad europea bárbara se denominaba a sí misma cristiandad, la cristiandad. Pero ese era solo un actor internacional en toda la cuenca del Mediterráneo, que es el otro escenario que se daba en las relaciones internacionales medievales. Un actor era la cristiandad, la Europa bárbara, la Europa cristiana. El otro actor internacional era Constantinopla, y el otro era el mundo musulmán. Y entre ellos se daban también relaciones. Ya vimos que las relaciones entre los musulmanes y la Europa cristiana, la Europa bárbara, era una relación de pugna, de guerra inclusive. Guerra cuando se da el dominio, cuando se da la conquista o la pretensión de conquista musulmana de Europa sobre Europa, que fue la que logró detener Carlomagno, que ya hablamos en una oportunidad. Algunos siglos más tarde se vuelve a dar una relación de guerra entre ellos cuando fue el tema de las cruzadas, que esbozamos brevemente ahorita. Y la relación entre ellos siempre fue tensa, siempre fue de lucha, de guerra, de enemistad, siempre fue así entre la cristiandad y el mundo musulmán. El tercer actor, que era el mundo musulmán, pues era como la bisagra entre los dos, porque el mundo musulmán tenía relaciones comerciales fue Constantinopla, porque Constantinopla tenía relaciones comerciales con el mundo musulmán, pero también compartía una misma cuna, un mismo origen con la Europa bárbara, porque ambos descendían del Imperio Romano. Ya cuando el Imperio Romano estaba en crisis, hablamos un poco en uno de estos videos de la caída del Imperio Romano, ya cuando uno de los emperadores se da cuenta de que el Imperio Romano iba a colapsar, iba a caer, pues decidió dividir el Imperio Romano en dos, y ese fue el emperador Constantino. Por eso este Imperio Romano nuevo se llamó Constantinopla. Dividió el Imperio Romano en dos y fue a formar una parte que con capital en lo que hoy es Turquía, que también abarcaba lo que hoy es Grecia, y fundó ahí otro imperio romano que fue Constantinopla, que ese no cayó en el 478 cuando cayó el Imperio Romano de Occidente, sino que ese se logró mantener 1000 años más, hasta que cayó en el año 1452 cuando fue tomado por los turcos otomanos, que eran musulmanes, y que ahí se toma como el final de la Edad Media. Entonces estos eran otros 3 actores internacionales en los que se daba otro escenario internacional en la Edad Media, que se protagonizaba entre la Europa bárbara o la cristiandad, el mundo musulmán y Constantinopla. Es decir, en la Edad Media pues prácticamente teníamos esos 2 escenarios internacionales. Uno en el continente de Europa occidental, en la Europa bárbara, donde los actores internacionales eran los reyes, los señores feudales, el emperador y el papa, y las ciudades. Y el otro escenario internacional era toda la cuenca del mar Mediterráneo, donde los actores eran la Europa bárbara o la cristiandad, el mundo musulmán y también Constantinopla. Bueno, gracias por su atención.